Ya se está grabando, entonces, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Valerie Torres, soy estudiante de la carrera Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos en el TEC y bueno, soy parte de este proyecto, del proyecto Bromatec. Este mes de septiembre estamos viendo el tema de estadística, ¿verdad? Para el nivel de UJARAS. Entonces, bueno, te voy a hacer un resumen así como súper rápido, ¿verdad? De lo que vimos la semana pasada, por si, ay, tengo alguien más en lista de espera. Listo. Em, por si no viste el video, ¿verdad? Igual ahora yo les comparto el link, ¿verdad? Del video, de la clase de hoy, les comparto el material que veamos hoy también. Entonces, para que sepas eso. Ok. Y voy a ir haciendo como un súper resumen, ¿verdad? Para no trazarnos con lo de esta semana. Entonces, vimos, ¿verdad? Que la estadística básicamente se ocupa de reunir, organizar y analizar datos y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Básicamente, eso es en muy general lo que es la estadística. Vimos lo que es la estadística descriptiva, que sigue un proceso de selección de datos, ¿verdad? Perdón, selección de caracteres, ¿verdad? Lo que queremos estudiar básicamente, la obtención, ¿verdad? Ya cuando se hace las entrevistas, los cuestionarios, no sé, la forma con la que se vayan a obtener los datos, este es el segundo paso. Después, bueno, ya la semana pasada también trabajamos en esto, en lo que es la elaboración de tablas de frecuencias. El siguiente paso es la representación gráfica y eso es lo que vamos a ver esta semana. Y por último, es lo de la obtención de parámetros estadísticos. Entonces, yo voy haciendo como un súper resumen, ¿verdad? De ahí, si quieres como verlo más a fondo, eh, está en el canal de YouTube del proyecto. Eh, ok, la estadística descriptiva, básicamente, aquí voy a hacer la diferencia entre ambas. La descriptiva lo que hace es tomar una población, ¿verdad? Y de esta población, entonces, analiza, estudia y describe a todos los individuos, ¿verdad? Esa es como la clave, que toma a todos los individuos de la población y toma sus datos, ¿verdad? Para obtener información, analizar, elaborar, simplificar, para que esta pueda ser interpretada cómodo y rápidamente. Ya lo vimos que por eso es que se hacen tablas de frecuencias y se hacen representaciones gráficas. En cambio, la inferencial nada más toma una parte de la población, toma lo que en estadística se llaman muestras, como por ejemplo que toda la población sean 50 estudiantes y de estos 50 nada más toma 25. Ok, si yo tomara los 50 estudiantes sería parte de estadística descriptiva y si tomara nada más 25 entonces sería parte de la estadística inferencial. La idea es, con esta estadística inferencial ya no dije nada, eh, cuando yo hago este estudio de esta muestra, yo infiero aspectos de toda la población, digamos como que lo generalizo. Entonces, por ejemplo, que de los 50 estudiantes, a, perdón, de los 25, ¿verdad? Que dije anteriormente, que a quién se les gusta el color rojo. Entonces yo puedo decir que a la mayoría les gusta el color rojo, ¿verdad? Ahí tomando, eh, por supuesto, pues que eso no es tan relevante, ¿verdad? Para ser estudiado y mucho menos con estadística inferencial, pero es como para ver la idea y la diferencia entre ambas. Vimos este repaso de conceptos, aquí está mi super dibujo, ¿verdad? También de paso, eh, para ver lo que es la población, que como te digo es un conjunto de personas, eventos o cosas. Cuando hablamos de población no hablamos solamente de personas, ¿verdad? Podemos hablar de objetos, de carros, de, no sé, de aviones, de lo que sea que queramos estudiar, puede ser población. Por supuesto, ¿verdad? Que tiene que ser algo que nos interese, ¿verdad? Y que tengan una característica en común. Entonces, eso es lo que es la población. Como te digo, yo sé que población, en otros términos, población es para hablar de personas, pero específicamente en estadística, la población
puede ser cualquier cosa, digamos. Y puede ser finita, o sea que en algún momento se termine, como les mencionaba antes, los 50 estudiantes, ¿verdad? O puede ser infinita. Decimos que es infinita cuando el número de elementos, ¿verdad? Por supuesto es infinito, o cuando es tan grande que podríamos decir que es infinita. Eso es como lo que es la población. Pero además de la población tenemos lo que son elementos. Entonces, cada persona, cada parte de esta población se denomina elemento. Entonces, acá en el dibujito se ve, ok, la población es lo que está encerrado como en ese color rosadito, no sé, vamos a ver si le puedo acercar un poco para que se vea mejor. Ok, este color rosadito, todos los 5 personas es la población. Entonces, tenemos la población de 5 personas. Un elemento sería solamente una persona, ¿verdad? Cualquiera de las 5. Y la muestra serían estos dos que están tomados, encerrados en verde. Verde, sí, creo. Entonces, esto sería como una forma muy general de verlo. Ok, yo les mencionaba a los chicos de la semana pasada que la muestra es súper importante que la muestra sea al azar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vimos que para la estadística inferencial, ¿verdad? La idea es eh, que sea como para generalizarlo, ¿verdad? Para inferir cosas de toda la población. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, que estas 5 personas fueran Juan, María, Pedro, Roberto y, y Juanita, ¿verdad? Entonces, que yo tomo a Pedro y a Juan para la muestra solamente porque a mí me caen bien y listo. Pero resulta que los estoy tomando como por argolla, ¿verdad? Digamos. Pero al final, o sea, lo más importante es que sea al azar, porque así yo puedo de verdad decir, ok, la población, o sea, según esta muestra, la población se podría comportar de esta forma. Pero si yo estoy tomando a la muestra como por argolla, ¿verdad? Sin que sea al azar, entonces no funciona pues así, o sea, no se puede asegurar nada. Entonces, eso es súper importante, ¿verdad? Que la muestra sea ahí listo, que la muestra sea al azar. Los elementos, bueno, ya vimos que es cada uno de los elementos, valga la redundancia, cada una de las personas, en este caso, y la población, pues es el todo, ¿verdad? Ya. Ok, si tenés alguna duda en algún momento me interrumpís porque es que yo me emociono y se me olvida preguntar si hay preguntas, entonces, me interrumpís. Vimos lo que son variables estadísticas y eso es muy importante tenerlo claro para el resto de la materia que vayamos a ver. La variable estadística, básicamente yo puedo decir que es lo que yo voy a estudiar, ¿verdad? Y es variable porque pues depende de lo que yo quiera, ¿verdad? Básicamente, varía mucho de lo que yo quiera. Entonces yo hice aquí también este súper dibujo, ¿verdad? De una mujer. Entonces yo empecé a decir, ok, yo puedo, ¿verdad? Obviamente esto es como el elemento, ¿verdad? Pero puedo tomar una población, todas mujeres, y puedo ver lo que es su color de cabello, su altura, su peso, su edad, su color de ojos, su profesión, el nivel de estudios, la cantidad de hijos, el color favorito, puedo ver si le gustan las plantas o no le gustan las plantas, por ejemplo, puedo ver cualquier infinidad de cosas que a mí se me ocurra y la que yo elija eh, para estudiar, esa sería mi variable estadística. Eh, Estas variables estadísticas se dividen en dos, las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas son las que se describen por medio de números. Entonces yo les decía a ellos que yo puedo decir, ok, ¿cuánto pesas, por ejemplo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuánto? Todo lo que yo le puedo decir, ¿cuánto? O puedo yo expresar como un número. Entonces, eh, esa sería una variable estadística cuantitativa. Estas variables cuantitativas se dividen todavía en dos más, ¿ok? Entonces, yo puedo, por ejemplo, aquí no está el dibujito, no importa, lo vuelvo a hacer. Ok, vamos a imaginar que esto es una recta, porque de fijo me queda chueca, ¿correcto? Esto es una recta numérica, y está recta y está bonita, ¿verdad? Vamos a imaginarlo. Entonces, esta recta numérica tiene el número 1,
tiene el número 2 y tiene el número 3, ¿verdad? Y aquí hay una infinidad de números más, ¿verdad? Y ahora no voy a poder volver eso. Ok, resulta que si yo decido, ¿verdad? Yo como persona que voy a estudiar la variable, voy a estudiar a la población, yo decido que lo que yo voy a estudiar, ¿verdad? Que mi variable nada más admite estos números, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿verdad? Etcétera. Si yo decido que si mi variable nada más admite eso, o ya la variable, digamos, como tal, solamente admite eso, entonces esa sería una discreta. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que no pueden haber medios, ¿verdad? Yo no puedo decir, por ejemplo, yo tengo un hermano y medio, ¿verdad? O tengo un libro con 480,5 páginas, por ejemplo. Puede ser que yo me refiera a que es la mitad de una página, ¿verdad? Lo que está llena y la otra mitad no. Pero, al final tiene 480, por ejemplo. Entonces, la idea de las discretas es que no tengan esos valores intermedios, ¿ok? Que yo nada más pueda decir 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. Como el número de hermanos, como la página de libros, como la cantidad de carros, por ejemplo, que tiene una persona. Eh, ¿Qué más puede ser? Bueno, sí, la cantidad de hijos puede ir también como el número de hermanos. Eh, la edad, si yo dijera la edad en años, por ejemplo, sí sería como números completos, ¿verdad? Números enteros. Y en cambio, una variable continua si admite todos estos de aquí. Todos los infinitos números que hay aquí, esto sí lo admite la continua. Entonces, por ejemplo, si ya yo dijera la edad en conjunto con los meses, ¿verdad? Ya yo podría decir como que yo tengo 20 años y 6 meses, ¿verdad? Eso podría ser como una especie de valores intermedios. Puedo decir que peso, no sé, ojalá pesara 60,5 kilos, ¿verdad? No sé, 60,7. Todos esos sí admiten esos, esos infinitos números, ¿verdad? Que hay entre cada número entero. Eh, Están también las cualitativas, ¿ok? Esas son las cuantitativas, las que estábamos hablando hace un momento. Las cualitativas, de ahí sí yo no le puedo decir que, no las podría contar, por decirlo de alguna forma. Sería nada más con palabras. Entonces, un ejemplo de esto podría ser la profesión, podría ser el color de cabello, el color de ojos, ¿verdad? El nivel de los estudios, ¿verdad? El estado civil, por ejemplo. Esas son las cualitativas. Cuando yo puedo preguntarle cuál, ¿okay? ¿Cuál es su color de ojos? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su color de cabello, verdad? Eso sería básicamente con lo que es variables estadísticas. Y bueno, vimos lo que es la frecuencia, que aquí ya, sí, ya eso sería como lo último de la semana, además de lo de la representación tabular, pero con que esto quede claro es suficiente, ¿ok? Entonces, el primer concepto relacionado con lo que es frecuencia, bueno, si hay alguna pregunta. No, no, muy bien. Ok, súper bien. Eh, Frecuencia absoluta básicamente nos indica el número de ocasiones en las que se ha dado cada una de las clases. Ok, por aquí creo que no lo anoté, al final sí lo volví. Entonces, por ejemplo, que yo hubiera hecho una encuesta, ¿verdad? De los colores favoritos. Entonces, que yo dijera que eran entre rojo y verde. Y había entrevistado a 10 personas. Voy a poner aquí total 10. Entonces, de esas 10 personas, ¿verdad? Cuando ya yo hice todas las respuestas, todas las preguntas, anoté las respuestas, me quedaron que a 3 les gusta el color rojo y a 7 les gusta el color verde. Aquí yo nada más estoy diciendo cuántas personas me dijeron que les gustaba ese color. Es todo lo que estoy diciendo. Pero resulta que pues a veces esa frecuencia absoluta como que no es muy inocente, ¿verdad? No da mucha confianza. Entonces lo que más se utiliza es esta otra frecuencia, que se llama frecuencia relativa simple. Básicamente está influida, ¿verdad? O sea, eso es lo que les estaba diciendo, que como no es tan inocente, ¿verdad? Que nos puede dar problemas, resulta que ella está influida por el tamaño de la muestra.
Entonces, se utiliza más la relativa simple, que básicamente es esto, ¿ok? Que yo agarre la frecuencia absoluta, ¿verdad? De esa clase y la divida entre el tamaño total de la muestra. Es decir, por ejemplo, acá, esto sería, vamos a ver, sería f sub i, ¿verdad? Bueno, esa f no parece una f, un momentito. F sub i y h sub i. Es la siguiente. Entonces, que yo agarre este 3 y lo divida entre 10. Que agarre este 7 y lo divida entre 10. Eso sería la frecuencia relativa simple. Es la única diferencia, que yo agarre y lo divido entre el total de la muestra. Y después, si todavía yo quisiera ponerme más elegante, ¿verdad? O que me estén pidiendo que me ponga más elegante, podríamos representarlo con porcentajes. Eso es lo que hace la frecuencia relativa porcentual. En resumen, y en pocas palabras, es que yo tome la relativa simple, ¿verdad? Este 3 entre 10 y lo multiplique por 100. ¿Y por qué por 100? Bueno, porque es un porcentaje y al final la idea es que sea, o sea, al final un porcentaje, el todo, ¿verdad? Va a ser un 100%. Ahí. Entonces, eso es como un proceso, digamos. Yo primero tengo la frecuencia absoluta, que nada más es hacer el conteo y listo. Después la divido, ¿verdad? Para la frecuencia relativa simple, la divido entre el tamaño de la muestra. Y para la relativa porcentual, nada más lo multiplico el paso anterior por 100. Entonces, lo que yo dividí entre el tamaño de la muestra, lo multiplico por 100. Igual aquí, 7 entre 10, lo multiplico por 100. Entonces, esto básicamente es lo que vimos la semana pasada, porque después hicimos, después hicimos ejercicios de representación tabular, pero la representación tabular básicamente es llevar lo que te acabo de explicar, llevarlo a una tabla. Entonces, tengo esta sería la clase, por ejemplo, el estado civil sería la clase. Aquí f sub i, vimos que era la absoluta, y aquí no lo escribí, absoluta, la frecuencia absoluta. Y aquí, bueno, hicimos también la frecuencia relativa simple, que era la absoluta entre el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y lo fuimos haciendo, ¿verdad? Hasta que al final terminamos cerrando con la porcentual. La idea es que, por supuesto, ¿verdad? Cuando yo sume todos esos porcentajes, al final me tiene que dar 100%, porque pues ya es el todo, ¿verdad? Sí, básicamente es eso, como tomar todo lo que te acabo de explicar y llevarlo a una tabla. Entonces, yo traía, bueno, aquí está este otro ejemplo, hicimos varios ejemplos la clase pasada. Yo traía un ejercicio como para hacer un repaso, pero por el tiempo creo que mejor no. Ok, deme un chancecito, por favor. Listo, ya volví. Ok, esta semana, esta clase lo que vamos a ver son gráficos estadísticos. Ok, ¿qué es un gráfico estadístico? Bueno, que yo agarre todos los datos numéricos y los represente bajo una forma geométrica. ¿Qué forma geométrica? Bueno, tenemos varias opciones, ¿verdad? Tenemos líneas, tenemos cuadrados, rectángulos, círculos. ¿Y para qué voy a hacer eso? ¿Porque me da la gana? No, por supuesto que no. Resulta que representarlo de esta forma hace que el estudio y la comprensión del comportamiento, ¿verdad? De todos los datos sea mucho más fácil de entender, por supuesto. Es mucho, mucho más fácil ver un gráfico que agarrar y ver toda la tabla, ¿verdad? Todo lo que hicimos la semana pasada. Resulta, ¿verdad? Que cuando está en las tablas muchas veces se puede ver como desordenado, o depende, incluso si ni siquiera están en tablas, todavía puede ser hasta peor, ¿verdad? De desordenado, nada más
como por ejemplo, a ver, como nada más nos presentaron, nos soltaron, ¿verdad? Todos los resultados y listo, así nada más. Entonces, es mucho, mucho más fácil eh, tener tener las cosas en gráficos que tenerlos así nada más. Entonces, la idea es hacer esas representaciones, ¿verdad? Incluso para hacer los estudios, porque la otra semana también vamos a ver eh, lo que se llaman parámetros, bueno, al principio dijimos parámetros eh, estadísticos, creo. Vamos a ver las medidas de posición y otras cosas que es más fácil verlas en gráficos. Entonces, esta semana vamos a ver los tipos de gráficos, vamos a hacer un par de ejercicios. Ahora, les voy a decir algo muy importante. Resulta que el libro se enfoca mucho en lo que es la construcción de gráficos. Sin embargo, les voy a decir la verdad. Hay muchos programas que hacen los gráficos. O sea, Excel hace los gráficos. Hay infinidad de programas en línea, perdón, con los que se pueden hacer gráficos. Entonces, a mí personalmente, y para efectos del examen de ustedes, me interesa más saber interpretar lo que nos están dando, saber qué es lo que yo estoy viendo, saber, ¿verdad? Todo eso, que ponernos a construir, porque como les digo, o sea, Excel lo hace, eh, bueno, hay más programas, ¿verdad? Como les digo, en línea. Entonces, esta semana yo les voy a comentar, ¿verdad? Les cuento también que en el libro está la información de cómo construirlos, pero nosotros nos vamos a concentrar en hacer ejercicios para entenderlos. Entonces, bueno, ok, listo, ya pasamos esta parte. Vamos a estudiar, ¿verdad? 4 tipos de gráficos. Los gráficos de barras, los gráficos circulares, los llamados diagramas lineales y los diagramas de puntos. Entonces, tenemos mentira, todavía no tenemos nada. Tenemos los requerimientos de un buen gráfico. ¿Ok? Tiene que haber 4 reglas, digamos, por decirlo de alguna forma, para que yo me asegure de que un gráfico, pues, es bueno, ¿verdad? El primero es el más importante y casi que se los acabo de decir, es que revele de forma breve y simple la información. Que yo no agarre y que vea ese gráfico y hasta que me dé dolor de cabeza con solo verlo, ¿verdad? El segundo, y que se relaciona mucho con este primero y con lo que les estaba comentando, es lograr mejor comprensión con los datos que con el texto. Por ejemplo, que yo logre representar esta información sobre la empresa del Parque Industrial de Cartago de una forma mejor de como la tengo acá. El tercero es que el análisis debe ser más profundo que solo con el texto, ¿verdad? Por supuesto. Y el cuarto es que facilite la comprobación de la precisión. Voy a lo mismo, o sea, al final en el examen a ustedes les van a preguntar nada más como que interpreten y listo. Entonces, por eso también me importa mucho que veamos eso. Esto es como cultura general para que sepamos, ¿verdad? Si en algún momento tuvieran que hacer un gráfico por X o Y motivo, que sepan que es lo ideal, ¿verdad? Que sea más fácil que yo agarre el gráfico y lo estudie antes de ver todo el texto. Básicamente todo lo que acabo de decir se resume en eso, ¿verdad? Ahora, ahora sí, tenemos el gráfico de barras. Esto es un ejemplo porque en realidad hay millones de formas de hacer el gráfico de barras. Ese es un gráfico de barras verticales y además están comparando 2 cosas, ¿verdad? Se están comparando hombres, que es este azul más oscurito, con mujeres, que es este celestito. Entonces, yo, por ejemplo, pude haber quitado esto, ¿verdad? Nada más dejarlo en nacimientos por provincia y entonces nada más tomar esta información, sumarla y hacer una sola gráfica aquí más grandecita. Terribles, ¿verdad? Y esta de acá también, y esta de acá también, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, acá yo puse este ejemplo, ¿verdad? Para que lo veamos. Ahora, esta es una de las más cómodas de representar los datos y eh, es ideal para cuando la variable, ¿verdad? Tiene muchas categorías. Permite comparar en forma clara la categoría, ¿verdad?
Por ejemplo, acá podemos ver que hay más hombres que mujeres. Aquí también, por un poquitito, en la mayoría, hay más hombres que mujeres. Sí, casi que en todo. Solo en Guanacaste se ven muy, muy parecidos. Pero de ahí en fuera, pues listo. De ahí en fuera, en la mayoría parece que hay más hombres que mujeres, ¿verdad? Tendríamos que ver ya los datos bien, pero sí parece que hay más hombres que mujeres. Ahora, para hacerlo, pues es muy fácil, ¿verdad? Nada más es hacer un eje eh, para representar las categorías, ¿verdad? Para ubicar las categorías. Y en el otro, por ejemplo acá, que este sería San José, y en el otro poner a escala, ¿verdad? O en un... Incluso se podría utilizar la recta numérica según lo que queramos representar, pero la mayoría de veces se utiliza escala. Por ejemplo, aquí es una escala que va de 2000 en 2000, ¿verdad? Y eso pues es para medir las frecuencias. Se pueden trabajar tanto gráficas horizontales como verticales. Entonces, puede ser, ¿verdad? Que acá nos estén comparando, por ejemplo, dos categorías, o nada más pudieron habernos presentado, ¿verdad? Como les dije al principio, una sola barrita que nada más me dijera nacimientos por género, nacimientos por provincia en el año 2018. ¿Dudas con respecto al gráfico de barras? No, estoy bien, muy bien. Ok, Profe, una preguntita. dime. ¿Hay alguna... Lo que no entiendo es, digamos, cuándo utilizo las barras, cuándo utilizo el círculo, o si tengo que utilizarlo por algo en especial, o si solo yo lo decido. Usted lo decide. Conforme usted diga, ok, a mí me parece que se puede ver más cómodo si yo lo represento, por ejemplo, en el gráfico circular. Ya usted cuando lo haga, ya usted dice, ok, no, al final no, o sí, ok, sí me funciona. Pero sí depende mucho de lo que usted quiera como hacer, lo que quiere representar, cuántos datos tiene, ¿verdad? Y todo el asunto. Porque sí, o sea, como les decía al principio, la idea nada más es que sea cómodo para, para la gente que lo vaya a ver, ¿verdad? Entonces sí, no hay como unos 10 mandamientos que nos diga cómo tenemos que hacerlo. Ok, listo, gracias. Ok, ahora hay, a ver, que ahora no me deja pasar. Acá tenemos otro ejemplo del gráfico de barras. En esta la escala está de 500 y vea que en este caso es horizontal. Aquí tenemos una sola barrita, ¿verdad? Y nos están hasta representando con colorcitos cada una de las categorías. Tenemos reporte de los avisos de accidentes de link y pues acá están, ¿verdad? El tipo de accidente, acá vean que sale el nombrecito de esta parte, ¿verdad? De este eje y el nombre de este eje también. Sale, bueno, la escala. En general se utilizan líneas, ¿verdad? Bueno, no sé si se las tenía. Aquí otra vez. No, bueno, sí las tengo, mentira. Se utilizan líneas para que quede pues mejor, ¿verdad? Más cómodo a la hora de leer. Voy a volver a esto, que las líneas me quedan terribles. Bueno, los colores en sí tampoco son obligatorios, ¿verdad? Pero vean que el pasado era vertical con comparación de dos variables y aquí tenemos una sola variable y el gráfico es horizontal. Como les digo, o sea, no hay pecado, ¿verdad? Podemos usar el que queramos, algunos son más cómodos que otros, ¿verdad? Y hasta más bonitos, pero bueno. Tenemos ahora los gráficos circulares. Son también llamados como gráficos de pastel, gráficos, todo lo que tenga que ver con cosas circulares, perdón. Esta forma de representación es más útil, ¿verdad? Es idónea para cuando la variable posee pocas categorías. No es una regla, ¿verdad? Por supuesto, pero es lo mejor, porque si no aquí se nos va a hacer un desorden, ¿verdad? E incluso es más difícil porque el proceso, ¿verdad? Para la construcción, si lo queremos hacer a mano, ¿verdad? Por supuesto, tendríamos que agarrar y ver, ok, ¿cuánto es este ángulo de aquí? ¿Cuánto es este ángulo de aquí, por ejemplo? Y se imaginan tener 20 categorías y estar revisando los ángulos, ¿verdad? No, me saca mi dolor de cabeza de solo pensarlo.
En general, también, vean que lo más que se utilizan, y en general podemos ver varios ejemplos, se utilizan en porcentajes, porque al final el pastel completo, ¿verdad?, va a representar el 100%, y los trocitos que vayamos a ir haciendo van a representar los porcentajes los que les corresponda. Pero, pues, igual es opcional, aunque lo más cómodo, así a mi parecer, es hacerlo con porcentajes. Bueno, acá tenemos este ejemplo, ¿verdad?, de los meses del año, que las estaciones permanecen en Costa Rica. Al parecer domina más el invierno que el verano. Y no estoy segura, no, ya no tenemos más ejemplos de diagramas, de gráficos circulares. Para la construcción, bueno, igual en el libro sale toda la información, que hay que determinar el ancho de los sectores, los ángulos, ¿verdad?, que les corresponden, y después de ahí colorear el color que queramos. Pero insisto, de verdad, hay muchos programas que hacen esas cosas como para estar complicándonos haciendo eso a mano, ¿verdad? Ok, ¿dudas, preguntas? No, voy bien, voy entendiendo bien. Ok, se dicha, eso me alegra. Si no hay ninguna pregunta, voy a continuar. Ay, abre. Voy un momentito. Listo. Ok, tenemos los diagramas lineales también. Ok, vean que acá se representan con líneas, y tal como lo dice su nombre, se representan con líneas. También son llamados gráficos lineales. En este caso, pues una de las formas más, uno de los motivos, digamos, por los que más se utilizan es para representar cosas que tengan que ver con años, con periodos de tiempo, ¿verdad? Cosas así. Es una excelente, ¿verdad?, representación si lo que se desea es analizar el comportamiento de un evento al transcurrir el tiempo, los cambios que experimenta y las posibles tendencias que tomará el fenómeno en estudio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el desempleo. También me parece haberlo visto cuando se tiene una empresa, ¿verdad? Y se quiere ver, ok, a lo largo de los años el porcentaje de ganancias que se obtuvieron, entonces empiezan, ¿verdad? Y va como así, ¿verdad? Todo el asunto, como el corazón. Entonces, eso, pues, como les digo, o sea, lo que más se utiliza es para eso, pero voy a lo mismo, ¿verdad? O sea, no es como un mandamiento que solo se puede usar para eso. Nuevamente se nos presenta dos ejes. Acá igual tiene como lineecitas, ¿verdad? Para guiarnos. Se presentan los años, que el puntito, ¿verdad?, va con su año respectivo. Las etiquetas, ¿verdad?, que eso se refiere a porcentajes. Eso es súper importante porque, bueno, vamos a ver, lo voy a intentar tachar. Si yo no tuviera esto aquí y esto aquí, bueno, por contexto, yo podría saber que se podría referir al porcentaje y esto se podría referir a los años, ¿verdad? Por lo que estamos estudiando. Pero es muy importante que si ustedes, por X o Y motivo, en algún momento tuvieran que hacer un examen o no sé, algo, y hacer un gráfico de estos, o de cualquiera, ¿verdad?, de los que se vaya a hacer, es muy importante que ustedes se especifiquen y que no esperen que la otra persona sea adivino, ¿verdad? Que vaya a saber, ok, yo me quería referir a eso. Es como súper, súper importante, súper, súper vital que se escriba qué es cada cosa. Sí, nada más, ok, vamos haciéndolos cuando estemos en proceso de construcción, ¿verdad? Se harían los puntitos y se unen con las líneas para que sea más fácil su lectura. Si no hay ninguna duda, pregunta. No. Ok. Voy a continuar con la última representación, ¿correcto? La última representación que vamos a ver esta semana, que es el diagrama de puntos. En este caso es muy útil, mucho más útil, ¿verdad?, para analizar el comportamiento de la variable con pocos datos. ¿Por qué? Porque vean, así como está, si se tuvieran, por ejemplo,
30 datos. Imagínense aquí la distribución de puntos, sería muy cansado tal vez visualmente a la hora de hacerlo, ¿verdad? Entonces es mucho, mucho más fácil hacerlo de esta forma, ¿verdad? También posee la ventaja de que es muy sencillo, hasta más fácil, ¿verdad? A la hora de hacerlo, para hacerlo a mano, perdón, es mucho más fácil. Y como lo estamos viendo en la diapositiva, consiste en representar cada dato con un punto. La variable se ubica en el eje X y si existe un valor que aparezca más de una vez, entonces los puntos nuevos se van ubicando hacia arriba, ¿verdad? Sí, listo. Igual nuevamente, insisto, las etiquetas, la etiqueta de cantidad y la etiqueta de edad. Vea que en este caso, la cantidad entonces de 15, ¿verdad? De candidatas con 15 años sería 2, porque el punto que tengo más arriba está en el 2. Acá en este caso sería una candidata nada más, acá serían 3 y acá serían 3 también. Todos, ¿verdad? La idea es, como insisto nuevamente, la idea es que sea más fácil su lectura. Y, ok, preguntas. Ok, vamos a hacer un receso de 10 minutos, igual que siempre, antes de empezar con lo que es la parte de resolución de ejercicios. Ya para ver todo lo que vamos a ver, verlo en ejercicios, ¿verdad? Entonces, a las 6:56 estaríamos de vuelta. Ok. Está bien. Perfecto, gracias. Bueno.
Bueno, listo, vamos a continuar a resolver algunos ejercicios. Vamos a ver. Y todos esos libros yo los tomé igual del libro para tener alguna idea, ¿verdad? Como de lo que ellos presentan. Entonces, vamos a este primero. Pero este, bueno, es como una tablita. Acá, algunos de los ejercicios me quedaron con lo de construir, pero vamos a asumir que eso no está, porque como les dije al principio, pues no la intención, ¿verdad? De hacerlo. Hacerle ahí unas lineecitas, nada más. Un diagrama de barras simple para estos datos. Listo. Vamos a imaginar que esto no está aquí, así esto de paso nos sirve para un pequeño repasito. Básicamente este ejercicio, ¿verdad? Nos dice que el jefe de una empresa pregunta a sus empleados cuándo prefieren disfrutar de sus vacaciones. Les ofrece 5 posibles quincenas de acuerdo a las actividades de la empresa. Con las respuestas de los 290 trabajadores construyó una tabla semejante, ¿verdad?, a la que nos están presentando. El título es Preferencia y disfrute de vacaciones, ¿verdad? Y nos dice básicamente en qué periodo y cuántos trabajadores eligieron dicho periodo, ¿verdad? Entonces tenemos que la primera quincena de julio, 35 trabajadores eligieron pues esta quincena. En la segunda quincena de julio, 43. En la primera quincena de agosto, 78. En la segunda quincena de agosto, 106. Y en la primera quincena de septiembre, 28. La pregunta que nos están haciendo es cuál o cuáles quincenas son las que la mayoría de los trabajadores prefieren para las vacaciones. En este caso, pues, como no hay ninguna que sea, ¿verdad?, que tenga la misma cantidad, entonces omitiríamos, ¿verdad?, como si no existiera cuál es de acá. Ay, qué feo. Vamos a hacerle una línea nada más, aquí encimita. Como, o sea, ese cuáles es en caso de que hubiera otro, ¿verdad?, con la misma cantidad y que los dos sean los mayores, ¿verdad? Entonces, viendo la tabla, ¿qué me contestarían ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? Básicamente, vean que lo que nos están preguntando es ¿cuál de todas las quincenas fue elegida por más personas? Sí, sería la segunda quincena de agosto. Correcto, la segunda quincena de agosto. ¿Por qué? Bueno, asumo que el compañero lo que hizo fue ver que el número mayor es 106 y está asociado con esta. Ahí ese color no se ve. Vamos a ver, es naranja. Ajá, 106 y está asociado con la segunda quincena de agosto. Entonces, eso es todo. Vemos la tabla y nada más decimos, ok, la respuesta es la segunda quincena de agosto. Listo, o sea, en todo lo que sea gráficos estadísticos, el procedimiento, digamos, siempre va a ser el mismo. Veo el gráfico, veo la tabla, veo la tabla, igual que la semana pasada, ¿verdad? Que veíamos la tabla y resolvíamos, ¿verdad?, las cosas. Voy a tratar de hacer esto más pequeño. No puedo hacerlo más pequeño. No, así quedó. Entonces, eso es todo. Veamos la tabla y como este es el número mayor, entonces listo. ¿Dudas, preguntas mientras agrego el siguiente ejercicio? No. Bueno, ahí está, se ocupa que me quede grande, ¿no? Bueno, no importa, voy a borrar eso, voy a hacer esto más chiquitita. No hay dudas, no hay preguntas. Ok. Vamos entonces con este otro ejercicio.
Voy a agregar la pregunta porque es lo más importante, por supuesto. 433, 433. No agregué la pregunta. Vamos a ver. Ah, no. Esa es acá sí. Ok. Nos dan nos dan este diagrama lineal y nos hacen 5 preguntas, ¿verdad? Que tienen que ver con dicho diagrama lineal, ¿verdad? Dice que las temperaturas de un día de invierno en las proximidades del Cerro de la Muerte han sufrido las siguientes variaciones. En la hora 6 estaba a 7 grados, en la hora 9 a 12 grados, en la hora 12 a 14 grados, en la hora 15 a 11 grados, en la hora 18 a 12 grados, en la hora 21 a 10 grados y en la hora 24 a 8 grados. Ok, veamos que es cada 3 horas, empezando desde las 6 de la mañana hasta medianoche, ¿verdad? No sé qué dije, pero era cada 3 horas, empezando desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. No estoy segura si dije eso, pero por si acaso. Y aquí vean cómo se va haciendo la representación. Acá está en grados, desde los 0 hasta los 15. Lo ideal siempre es que aunque 15 no sea la temperatura máxima, siempre haya un tantito más para que no me quede así como todo a las, nada más, perdón. Ese color no se ve. No me quede todo a las, sino que quede así como un espacito. Vean que a la hora 6, ¿verdad? Está aquí hay líneas punteadas, pero yo puedo resolver eso, por lo menos con este primero. Vean que tenemos aquí en el 6, bueno, ahí me va a quedar, no, terrible. Mejor lo dejo como está, no intentando solucionarlo. 6, ¿verdad? Aquí en acá, y queda acá. Y vean que es correcto, teníamos que era 7 grados. Después viene a la hora 9, sube hasta los 12. A la hora 12 sube hasta los 14 grados, a la hora 15, ¿verdad? 11 grados, etc. Entonces, viendo eso, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿A qué hora el cerro estuvo más frío? Bueno, voy a contestar esta primera. ¿A qué hora el cerro estuvo más frío? Entonces, la salvada de hice un rayón, no era. La salvada de es que yo simplemente tengo que ver dónde está el punto más alto, literalmente el punto más alto, el puntito más alto, ¿verdad? Y listo. Entonces, el punto más alto es en los 14 grados y vamos a ver, fue a mediodía. Eso también lo podemos haber visto aquí, pero no tendría chiste haber agregado el gráfico, ¿verdad? Entonces, los 14 grados están al mediodía, ¿verdad? A las 12. ¿A qué hora el sol está más frío? Podemos escribir a mediodía, a las 12, porque vean que aquí lo hicieron en hora o sea, en 24 horas, ¿verdad? Entonces hubiéramos escrito a las 12 también. A mediodía. Vamos a escribirlo bonito. Profe, disculpe. Opa, dime. ¿Es a qué horas estuvo menos frío? Esta primera, ¿a qué hora estuvo más frío? Sí, ¿a qué horas estuvo más frío? No sería 7 grados. Correcto. A las 6 de la Cierto. mañana, 7 grados. Cierto, tenés toda la razón. Ok, da la observación, ya contestaste la pregunta. Contanos cómo lo viste. Para que no sea solamente yo hablando, es que ya me agarró dolor. Tomar un poquito de agua mientras tanto. Bueno, ni modo. Ok, sí, tuvo un detallito ahí nada más con el tema del frío, porque bueno, terrible. Más bien tendría que haber sido para mí, ¿verdad? La menor temperatura. Entonces, más bien
es el punto más bajo en este caso. Entonces nos devolvemos igual a que el punto más bajo, ¿verdad? En la gráfica, que como lo dijo el compañero, fue a las 6 de la mañana. Entonces, disculpas, ¿verdad? Ahí por el errorcillo, pequeños detalles. Nada más escribimos entonces a las 6 a.m. Ahora, ¿cuál fue la temperatura cuando estuvo más frío? Entonces ya vimos, ¿verdad? A qué hora fue. Y igual en el gráfico, ¿verdad? Vemos acá la hora, ya dijimos que era las 6, y vemos a qué numerito está enlazado, que en este caso sería el número 7. Sería 7 grados. Entonces, nuevamente, qué pena, en serio, pero ese tema de las temperaturas siempre ha sido un conflicto para mí. Entonces, por dicho, ustedes están en todas, ¿verdad? La siguiente pregunta es, a mediodía, ¿qué temperatura tenía el cerro? 14 grados. Correcto, 14 grados. 14 grados, efectivamente. Y bueno, podemos verlo aquí en el gráfico o podemos verlo en la tabla. O sea, al final es indiferente. Donde lo vemos, a medianoche, ¿qué temperatura tenía el cerro? 8 grados. Correcto, 8 grados. ¿Y qué horas tenían igual temperatura? Las 9 y las 18. Las 9 y las 18. 9 a.m. y las 18, me gusta más las 6 p.m. O 9 y 18, ¿verdad? Cualquiera de las respuestas es correcta. Pero ese 9 no aparece un 9, entonces tengo un chancecito. Vean que es simplemente ver y responder. ¿Dudas, chicos, chicas? Estoy bien, por aquí estoy bien. Ok. Yo también, profe, excelente. Ok, súper bien. El siguiente es este. Tenemos este grafiquito de puntos. Voy a poner un poquito por acá, voy a hacer un poquito más chiquitito. Y voy a pegar las preguntas. Ok, tenemos estas 3 preguntas ahora. Listo. Puedo hacer un poquito más grande todavía. Y nos dice que el siguiente gráfico de puntos muestra las estaturas en centímetros de los estudiantes de un cuarto grado, ¿verdad? Cualquiera de las secciones, ¿verdad? De cuarto grado de la Escuela Manuel Hidalgo Mora de Acepí. Nos presentan, ¿verdad? El bendito gráfico de puntos y a un lado tenemos, en este vertical, tenemos la cantidad de alumnos, de adultos, la cantidad de alumnos y acá tenemos sus alturas, ¿verdad? Entonces, nos presentan 3 preguntas y la primera es, ¿cuántos estudiantes son en total en cuarto grado? Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, entonces yo empiezo a contar, ¿verdad? Resulta que acá tengo un puntito. En esta otra columna tengo 2 puntitos. En esta siguiente tengo un puntito. Aquí tengo 4. Aquí tengo 3. 2. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tengo 3. Ahora, vamos a hacer esa suma. 3, 4, 8. 3, 4, 21. sí, 8. Correcto, gracias. Entonces, en total son 21 estudiantes. Ve que acá fue simplemente contar y ver. Listo. Eso fue todo. Ahora dicen, ¿cuántos estudiantes miden 126 centímetros? Entonces me vengo acá a este eje del 126 y reviso cuántos puntitos tengo, básicamente. ¿Cuántos hay? 4. 4. 4. Correcto. 4, correcto. 4 estudiantes, así para que no quede seco. 4 estudiantes. Y por último, ¿cuál es la altura que más se repite y por qué? ¿Cómo contestarían ustedes esa pregunta? Eso todavía no lo hemos visto, pero ¿cómo la contestarían?
Estamos, las alturas que no se repiten son la de 1.20, 1.24 y la de 1.28 y 1.34. Ajá, podemos verlo de esa forma, que se repiten entre ellas. Esa podría ser una respuesta, ¿verdad? Porque eso no lo hemos visto. Aquí estamos viendo qué ideas se les ocurren a ustedes. ¿Alguien quiere presentar otra respuesta? Bueno, la altura que más se repite, si fuera así, la altura que más se repite sería la de 5. Ajá, podría ser también. ¿Por qué? Porque es la que tiene más estudiantes con altura, ¿no? Ajá, la que podemos decir que la que tiene más, ¿verdad? La más alta. De hecho, bueno, según las respuestas del libro, esa sería la respuesta correcta, de hecho. Y eso es un tema para la siguiente semana, ¿verdad? Entonces no me voy a meter mucho ahí. Y es correcto lo que nos mencionaba el compañero, es porque tiene más estudiantes. Entonces, bueno, aquí nada más voy a poner la de 132 centímetros. En realidad depende mucho, ¿verdad?, de cómo interprete uno la pregunta, y por eso esa cosa tiene un nombre, que vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Entonces no hay problema todavía. Básicamente, pues eso sería. Por eso, ¿verdad?, las cosas se les ponen nombre, y eso va a ser súper importante la otra semana. Creo que me queda un ejercicio, si no me equivoco. Sí, me queda. Este es tomado. Revisé todos los exámenes, ¿verdad?, que me encontré, todos los exámenes de PIMAS que me encontré, y resulta, sucede y acontece que esta era la única pregunta relacionada, bueno, que recuerdo haber encontrado relacionada con gráficos. Se nos presenta, bueno, relacionada con gráficos que podríamos ver esta semana, ¿verdad? Porque ya cuando ya tengamos el conocimiento suficiente la otra semana con lo que tiene que ver medidas de posición y todo eso, ya vamos a poder ver el resto de preguntas. Porque, bueno, todavía no tenemos esa materia, ¿verdad? En cambio, esta pues está más accesible para ver ahorita. Nos presentan, ¿verdad?, el diagrama de puntos con la cantidad de hermanos que poseen 20 personas. Y nos dicen la diferencia entre la máxima y mínima cantidad de hermanos presenta en el contexto dado corresponde a. Ok, ver la máxima cantidad de hermanos. Bueno, ¿cómo interpretarían ustedes esa pregunta? Yo tengo un conflicto emocional, ¿verdad? De qué escoger. Así que quisiera escucharlos, porque igual esto es lo último, ¿verdad? Entonces, para ver qué opinan ustedes. Y supuestamente la máxima son 6 hermanos y la mínima es 1. Pues, no, mentira, y la mínima serían 2. No, la mentira. mínima serían 2. No. Vamos a ver. Voy a asomar eso, hacerle un poquito más de zoom. A ver, ahí. Listo, ahí está. Supuestamente son 0, 1, 2, 3, 4 o 5 hermanos. Porque es que yo máximo y mínimo, ¿verdad? Dependiendo de, igual esos conceptos los vamos a ver mejor con las cosas de la otra semana, pero a ver cómo lo interpretarían ustedes ahorita. Si lo vemos, perdón, no sé, Ajá. si estamos hablando de que cuántos hermanos tengo yo máximo y cuántos tengo mínimo, sería 2 mínimo y 6 máximo, porque 0 sería que solo sería una persona, el hermano nada más, no sé. ¿Alguien más? No, creo que sería eso. Vamos. Joana, ¿tienes la mano levantada? Dime. Sí, creo que, bueno, según lo que yo veo, no sé, ¿verdad? Máximo creo que sería el número 1
Y el mínimo, como dijo el compañero, creo que el 0, que veo como una persona ahí. Ajá, Eso creo yo, ¿verdad? eso crees. Bueno, Sí. creo que Steven, ¿ibas a decir algo más? Sí, es que lo que la pregunta lo que dice es la diferencia entre la máxima y la mínima. Entonces, para mí la respuesta Ujú, es 6, que la máxima es 6 y la mínima es 0. Entonces, la diferencia es 6. la diferencia es 6. Para mí, Bueno, ¿verdad? bueno, vamos a ver. Voy a dejar el ejercicio pendiente y lo resolvemos la otra semana. Para que les quede ahí peloteando toda la Ok. semana y me cuentan entonces qué deciden, ¿verdad? De aquí a la otra semana. Ok. En- Entonces, chicos, chicas, eso pues sería todo. La verdad fue una clase muy corta porque para no adelantarnos a lo de la otra semana, ¿verdad? Que ya sería lo que les comentaba, medidas de posición, es lo que veremos. Entonces, les queda ahí esa tarea moral, ¿verdad? Eh, la otra semana discutimos, ¿verdad? ¿Qué decidieron al final con el ejercicio? Ahorita apenas Teams me deje, en realidad, le subo el video a la página el canal de YouTube, ¿verdad? Y al igual que la semana pasada, bueno, les comparto la presentación, lo que vimos hoy, les comparto estos ejercicios también y listo. Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes por haberse conectado el día de hoy, por ser tan participativos también. Eso me gusta bastante. Y, eh, y no, de mi parte sería todo. Que pasen buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Igualmente. Buenas noches. buenas noches.